Queridos amigos, hemos retomado esta senda del tiempo durante el año, ¿eh? Así lo muestra el ornamento y el color que va a predominar hasta ya que comencemos en noviembre el tiempo del Adviento. Justamente el año pasado la Iglesia celebraba los 500 años de una herida, que era la herida de San Ignacio de Loyola, que habiendo sido alcanzado por una bala en su rodilla, este evento, esa herida, hace que Ignacio comience un proceso de reflexión y un proceso de conversión personal que lo lleva, entre otras cosas, a fundar la Compañía de Jesús. Y más o menos en el año 1539, Ignacio, con un grupo de amigos, habiendo compartido ese amor por Jesús y ese deseo de servir al reino de Dios, se preguntaron si debían permanecer juntos como grupo o si debían justamente cada uno ir por su cuenta a algún lugar del mundo a llevar y anunciar el Evangelio. Estos fueron los primeros compañeros reunidos en torno a la figura de Ignacio de Loyola. Al final, tras un discernimiento que quedó, por así decirlo, constancia en lo que se llama la deliberación de los primeros compañeros en las actas de la Compañía de Jesús, decidieron permanecer juntos y pedirle autorización al Papa para fundar precisamente la Compañía de Jesús. Lo que le aconteció a este grupo de hombres representa una dinámica que a veces justamente hoy falla con demasiada frecuencia en muchísimos niveles de la vida, en lo personal, en lo familiar, en lo comunitario, en lo social, hasta diría, me animaría a decir en lo político, que es la importancia de preguntarnos quiénes somos y qué queremos hacer. Son preguntas, insisto, que no solo se pueden aplicar a la Iglesia, sino a todo intento o construcción comunitaria. Justamente a veces eso hasta podríamos aplicarlo al camino de la construcción de una pareja, o, insisto, de las realidades políticas, porque si no está claro quiénes somos y qué queremos hacer, nunca vamos a poder entender cuál es el proyecto que queremos lograr. Por eso, en medio de esto, las lecturas de este domingo, de este Día del Señor, de este 11º domingo del tiempo ordinario, tanto desde el libro del Éxodo hasta el Evangelio de Mateo, nos van llevando como en un itinerario, desde una multiplicidad dispersa y heterogénea a la conversión de un pueblo, de una comunidad, de una iglesia. Moisés, nos decía la lectura del libro del Éxodo, acompaña a un grupo de tribus que comienzan a caminar juntos hacia la tierra prometida, pero solo se van a convertir en un pueblo cuando Dios los reconoce como propiedad. Justamente Dios los llama, les da un espacio, les da un lugar, los separa de los demás y
como que va emergiendo un sentido, un sentimiento, una identidad. Porque un conjunto de tribus solo se convierte en pueblo cuando juntos se ponen de acuerdo en una alianza. Es decir, se ponen de acuerdo para compartir compromisos. A partir de ese momento es como que todo empieza a ensamblarse. Y quizá por eso esto mismo sea lo que hoy en todo el mundo impide tantas veces y de tantas distintas maneras que se adquiera como una identidad definitiva, como una identidad fundante. Nos cuesta comprometernos, no queremos comprometernos, siempre estamos esperando una nueva oportunidad y no queremos responsabilidades definitivas e intentamos escapar de cualquier decisión que intente enmarcarnos para siempre porque nos da pánico eso, nos parece a veces que no vamos a poder llegar. Y entonces justamente desde ahí es como que continuamos en una especie de anonimato, en una especie de cuestión sin forma. Y entonces justamente podemos mirarnos en este espejo, en esta historia del Éxodo, de aquel pueblo que era una dispersión y que cuando reconocen que el Señor es Dios, Israel se convierte en pueblo y en rebaño. Entonces, justamente desde ahí también es reconocer qué significa ser esa especie de multitud anónima. Ante todo, es no tener ganas, es no tener aspiración, es no tener motivación. Es como el no poder hacer planes. ¿Nos suena eso? El no poder hacer planes. Es como que sentimos que la realidad se nos viene encima y estamos todo el tiempo luchando y sin saber, como diría aquella poesía tan oscura de Rubén Darío, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Y entonces ahí se nos aplica esto que decía hoy el Evangelio, esta compasión que Jesús siente por esa multitud. ¿Por qué? Porque dice que los ve como cansados, como agobiados, como ovejas sin pastor. Tal vez hoy a cada uno de nosotros también Jesús nos ve así. Tal vez Él encuentre y reconoce en nuestro corazón ese anonimato, ese cansancio, ese agobio, esa desmotivación, esa especie de deambular por la vida. Cuando uno deambula es como que no sabe, no tiene rumbo, ¿no? El otro día con un sacerdote, el padre Charles, párroco de la parroquia de Pompeya, yo le preguntaba por una palabra en inglés, ¿no? que es muy significativa, que es la palabra wanderer. Wanderer en inglés se traduce habitualmente como caminante, pero él me explicaba que wanderer no es el que camina hacia un rumbo, es el errante, es el que va a tientas, a ciegas. Hay otra palabra que marca al caminante, al walker, al que va hacia un lugar específico. Bueno, esto es lo que Jesús ve. Ve a un montón de gente que seguramente la vida, los desencuentros, los enojos, la pérdida de sentido, el dolor, la había transformado en eso, en un pueblo absoluto y totalmente deambulante, donde no sabe dónde ir, donde se sentían perdidos e inútiles. Y Jesús transforma esa especie de masa anónima
con dos gestos que me parecen muy importantes, que es, primero, llama a las personas por su nombre, y lo segundo, les da una tarea. Son dos gestos que parecerían como una verdad de perogrullo, como algo, bueno, sí, de sentido común, pero no son comunes esos gestos. En el mundo de hoy no es común eso. No es común que se nos llame por el nombre y no es común que se nos confíe una tarea. Entonces, volvemos a reencontrar este sentido profundo, como decíamos en la fiesta de la Trinidad, de un Dios que no solo cree en nosotros, sino que nos llama y nos suma a la tarea. Y no nos suma porque seamos los mejores ni los más buenos. Hay un detalle hoy en la lectura del apóstol San Pablo que es sumamente fuerte y una expresión muy significativa. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, nos dice hoy la carta a los romanos. Esto quiere decir que no merecíamos nada y que sin embargo Cristo no esperó que nos convirtiéramos para entregar su vida. Como muchas veces queremos tener eso, eso también tiene que ver con el compromiso. Uno quiere el reaseguro que lo que va a hacer, que lo que va a decir, que lo que va a construir, que lo que va a invertir tenga su contraparte, tenga su rédito, tenga su ganancia, en todo sentido, desde lo material hasta lo espiritual, pasando por lo afectivo. Queremos el seguro de todo. Y amigos, estamos en un mundo cada día más inseguro. Otro día contaba una persona que vive en Estados Unidos, por ejemplo, en California, las compañías de seguros ya no aseguran más casas. No aseguran más casas. Porque el cambio climático es tal que nadie puede asegurar esa ganancia. Entonces, todo esto nos está mostrando cuán inseguro es todo. Volvemos a un mundo que era inseguro, como seguramente era inseguro el mundo y el tiempo donde vivió Jesús. Y sin embargo, en ese mundo y en ese tiempo, aquellos que Él llamó por su nombre y a los que le confió una misión, con toda la inseguridad del mundo, pero con toda la confianza del mundo, con toda la, por así decirlo, la noción de todo lo que le faltaba, de que, insisto, no eran ni los más buenos, ni los más sabios, ni los más santos, pero sí eran los que Dios había llamado. Entonces, eso nos toca, hoy estamos nosotros en ese colectivo. Estamos nosotros. Entonces, desde ahí, la misión sigue siendo la misma. Es llevar a Jesús a los hermanos. Es, en definitiva, algo, diríamos, muy profundo, que es asumir que uno en la vida, de alguna manera, tiene que restituir la gratuidad y el regalo inmenso que Dios nos hace al abrir los ojos cada día. Es un regalo. La vida de hoy, la de cada uno de nosotros, es un regalo. Abrimos los ojos, respiramos, vimos el día, el sol, compartimos en medio, insisto, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestros achaques. Bueno, es un regalo. Y desde ahí la fe nos invita a devolver un poquito de todo eso. Y la manera de devolverlo es entrar en esa dinámica de amor,
es entrar en ese, justamente salir de nuestra dispersión para unir toda nuestra fuerza, toda nuestra voluntad, toda nuestra decisión en un gesto que a veces es pequeño, pero como bien nos dice el Evangelio, y con esto termino, todo aquel que haya dado un vaso de agua a un pequeño, por ser hijo de Dios, no quedará sin recompensa. Que el Señor, que es generoso por demás con todos, nos recompense y haga que nuestra fe siga creciendo.